Muy buenas noches, estimados participantes del curso virtual Modalidades de Distribución en Sistemas de Riego Tecnificado. El día de hoy arrancamos con la sesión número 4, en la cual vamos a ver ya las modalidades de distribución de manera ya más esquemática, sin antes hacer los cálculos respectivos referente al diseño agronómico, ya que es una base primordial sobre la cual nosotros vamos a ver los requerimientos hídricos de los cultivos y en base a esos requerimientos hacer nosotros ya la distribución en base a criterios técnicos del diseño agronómico referente al cálculo de las láminas neta, la lámina bruta, tiempo de riego, las frecuencias de riego, el número de aspersores, cuántos aspersores se va a regar o se va a utilizar de manera simultánea, cuántos beneficiarios van a llegar de manera simultánea, qué superficie vamos a poder llegar con el sistema de riego tecnificado. Para lo cual vamos a poder desarrollar de manera resumida las características que vimos el día de ayer, sin antes hacerles siempre recuerdo que estamos trabajando referente a las modalidades de distribución. En base a estos parámetros básicos, el día de ayer vimos las características también ya de lo que son el monoflujo, multiflujo, tanto continua o discontinua. Lo cual ha ido acompañado en base a lo que son, más que todo, las épocas de riego, ¿sí? Y la división que lo hemos desarrollado en función al número de unidades autónomas de riego o unidades de riego. Lo que vamos a ir adecuándolo siempre es en función a la demanda que tenemos de nuestra fuente de agua, tanto en la época seca o en la época lluviosa, y para lo cual nosotros debemos ver las estrategias de distribución para ambas épocas, ya que nuestro sistema de riego está siendo diseñado para una modalidad de riego por aspersión. Nosotros vamos a ir desarrollando o aplicando estas modalidades en base a la infraestructura que vamos a ir desarrollando, construyendo o implementando. Hemos visto de manera general las características de la modalidad de distribución del monoflujo, que generalmente se caracteriza porque está más enfocado en un riego familiar y también puede beneficiar a una sola unidad de riego, es decir, a un sistema de riego, donde se cuenta con una red principal, la cual abastece de manera continua y no es dividida el flujo. Por otro lado, tenemos la modalidad de continua y monoflujo, donde ya la fuente de agua distribuye o se divide la fuente de agua en dos unidades de riego. Es decir, que el flujo ya es discontinuo, pero se mantiene el mismo volumen, distribuyendo de manera discontinua a la unidad de riego 1, a la unidad de riego 2 o a la unidad de riego n, o al número de unidades de riego con la que contemos. Por otro lado, la modalidad de distribución en monoflujo continua se caracteriza porque se va beneficiando a ambos sistemas de riego. Es decir, que aquí se realiza la división del caudal en dos unidades de riego. Generalmente esto tenemos que verlo en función a la disponibilidad del agua, al volumen con la que tenemos nosotros disponible. No podemos aplicar esta división de multiflujo si cuento con un volumen reducido de 5 litros, 3 litros, 4 litros, o en su caso de 7 litros o menores a 10 litros. Para lo cual siempre es recomendado en este sentido utilizar o implementar estanques de regulación, el cual lo vamos a ver en el curso programado para el día de mañana. La otra modalidad con la que contamos es la modalidad discontinua o monoflujo, que también lo vimos el día de ayer con un esquema ya más ilustrativo, donde hemos dividido el flujo en 3 de 4 unidades de riego, pero hemos hecho ya la rotación del cultivo. La rotación del caudal de entrega, distribuyendo en base a la frecuencia de riego. Si tengo una frecuencia de riego de 8 días, esa la he distribuido en las diferentes unidades de riego. En tal sentido, vamos a ir viendo las modalidades de entrega el día de hoy
en base ya a nuestro diseño agronómico. ¿Qué es lo que vimos el día de ayer? Vimos la distribución de las diferentes modalidades. Hemos hecho el cálculo respectivo al volumen que le corresponde a cada usuario en la modalidad continua y monofluja, ¿sí? Y hemos llegado hasta este punto, hasta acá. Hemos determinado, en base a las necesidades de requerimiento del cultivo, la frecuencia de riego, nos hemos dado valores de subriego o el criterio de riego, hemos determinado la eficiencia de aplicación, valores que nosotros nos hemos asumido, y en base a estos parámetros hemos determinado y hemos obtenido la lámina neta, ¿sí? Que es la multiplicación de la evapotranspiración máxima del cultivo que tiene mayor predominancia por la frecuencia de riegos. Por otro lado, hemos determinado también la lámina bruta, que es igual a la multiplicación de la eficiencia a la lámina neta por la multiplicado por lo que es el subriego o el criterio de riego y dividido entre la eficiencia de aplicación. Una vez obtenidos esos datos, hemos calculado el volumen que se almacena en una hectárea, en metros cúbicos. Asimismo, hemos calculado el área de riego que corresponde a cada usuario, la cual hemos dividido el volumen por usuario entre el volumen que existe o que se tiene para cada hectárea. Es el área que corresponde a cada usuario en metros cuadrados. Nosotros le hemos transformado a hectáreas, correspondiéndole en este sistema 0.5 hectáreas, es decir, media hectárea que puede llegar cada usuario. En tal sentido, hemos determinado la superficie total que podríamos llegar nosotros bajo este sistema de riego por aspersión. ¿Por qué indico podríamos llegar? Porque es necesario todavía los cálculos respectivos de la, más que todo, de la selección del aspersor. Es muy importante considerar esos aspectos, ver las capacidades del aspersor. En tal sentido, ¿qué es lo que hemos desarrollado? Hemos hecho seguimiento a nuestro diseño agronómico, que lo hemos visto en el curso anterior, referente al diseño agronómico utilizando dos paquetes informáticos, el software CROAT y el software Abro. Ambos paquetes me han reportado información de las necesidades del cultivo y en base a los cuales yo he determinado lo que son las láminas netas, las láminas brutas y lo que he ido explicando hace un momento. Todos estos parámetros referentes al número de aspersores o al área de aspersor al que cubre el aspersor, la pluviometría, el tiempo de riego, vamos a nosotros ahora determinarlos y calcularlos en cada una de estas modalidades de distribución. Tengamos en cuenta que hemos ido partiendo de manera general de estos criterios básicos, pero lo hemos ido aplicando en función a los principios de distribución, analizando la cuenca o la microcuenca, dentro de la microcuenca, una unidad autónoma de riego, en la cual se contaba con 3 unidades de riego. Dentro de una unidad de riego se contaba con 3 bloques o 3 zonas, estamos hablando aquí con 3 zonas de riego, 3 zonas de riego, y en base a estas hemos ido desarrollando los cálculos respectivos para cada una de las modalidades de distribución en una unidad de riego. Ojo, colegas, que estamos hablando solo de una unidad de riego. Y esta unidad de riego puede tener una característica de distribución de monoflujo, continuo y monoflujo. La unidad de riego puede estar caracterizado por una fuente de agua y discontinuo, ¿no? Continuo y multiflujo, perdón, donde hemos dividido el caudal en 2 zonas. Por otro lado, también hemos hecho el mismo trabajo para ver la modalidad de distribución de discontinua en monoflujo, que se caracteriza por, más que todo, por infraestructuras de represas, estanques o pozos, donde el flujo, el caudal total, se ha ido destinando o distribuyendo a diferentes sectores, diferentes zonas o diferentes usuarios dentro de mi unidad de riego. Otra modalidad que vimos fue la modalidad referente a la discontinua y multiflujo. Es decir, que de manera discontinua el caudal se va distribuyendo en 3, 4
o dos o tres o cuatro comunidades, y a la cual se va dividiendo el flujo en cada una de ellas. Es decir, que queremos que se pueda llegar en las tres comunidades al mismo tiempo, pero utilizando una distribución equilibrada en base a los requerimientos. Es decir, que voy a subdividir el volumen en estas zonas. Por eso estamos denominando la modalidad de distribución de multiflujo. Bien, en tal sentido vamos a partir con la parte ya más deductiva de la modalidad del monoflujo. Estamos hablando de un sistema de riego con un canal, con una red principal, y en cuya red principal nosotros queremos ya utilizar un determinado aspersor. Primeramente calculamos todos los parámetros del diseño agronómico que me van a permitir implementar un riego tecnificado. Sin más antes, conocer las características de mis sistemas de riego en función a qué. El número de usuarios, la oferta de agua con la que cuento, la frecuencia de riego que yo voy a asumir, que yo estoy proponiendo, que yo estoy planteando, las eficiencias del sistema que yo también estoy planteando. Ojo que el sistema es nuevo, ¿sí? No estamos hablando acá de derechos de los regantes, estos son proyectos nuevos, en la cual yo estoy planteando aplicar estas eficiencias. Una vez obtenidos los datos generales de las características de mi sistema de riego referente al número de usuarios, la oferta de agua, la frecuencia de riego y las eficiencias, hemos determinado los volúmenes que le corresponde a la comunidad en el periodo de 8 días. Ojo que estamos calculando solamente para 8 días. Y si fuera una frecuencia de riego de 12 días, multiplicamos por 12. Si fuera de 30, por decir un caso extremo, lo multiplicamos por 30. Pero ojo, colegas, una recomendación es que las frecuencias de riego no puedan superar a partir de los como máximo 12 días. Generalmente recomiendan incluso trabajar entre 7 y 8 días para las frecuencias de riego. Pero en base al número de usuarios, las características del sistema de riego, tanto topográficas y sociales, podemos llegar a plantear una frecuencia de riego de 12 días como máximo, ya que lo que queremos con el sistema de riego por aspersión es evitar el estrés hídrico de los cultivos y evitar el agotamiento físico, fisiológico de los cultivos, para lo cual nosotros vamos a garantizar un normal desarrollo. Ese es el objetivo principal del riego por aspersión. Caso contrario, no estaríamos planteando un sistema de riego por aspersión. Lo que quiero es reponer en el menor tiempo posible el volumen de agua que requieren las plantas. Para lo cual hemos hecho la división respectiva a nivel de la comunidad, el cálculo de la comunidad, qué volumen le corresponde, el volumen que le corresponde a cada parcela o en la parcela, ¿sí? Porque hemos restado las eficiencias de captación, conducción, distribución. Y por otro lado hemos hecho lo que es el cálculo del volumen por usuario. Sobre estos parámetros hemos determinado ya los datos iniciales referente a un riego tecnificado, un diseño agronómico de riego tecnificado básico, donde he determinado primeramente la lámina neta y la lámina bruta. En base a la lámina neta y la lámina bruta, he podido calcular el volumen que tengo para una hectárea, el área que le corresponde a cada usuario en metros cuadrados transformados a hectáreas y la superficie total que puedo llegar con este sistema de riego, ¿sí? Ya que por el momento acá no estoy utilizando todavía los factores, ni los caudales, ni la pluviometría de los aspersores. No estoy tocando nada de las características técnicas o las especificaciones técnicas de los aspersores. Hasta acá he determinado que bajo un riego por aspersión puedo llegar a aproximadamente 23 hectáreas. Otros indicarán o harán el análisis. Si en base a estos parámetros yo ya he determinado qué superficie puedo llegar, ¿sí? Que son 23 hectáreas, aquí ya tendría yo algo del abro, pueden estar tal vez ustedes comentando o analizando.
Podría ser así, pero ojo que el Abro es un paquete que me permite más que todo que es utilizado por el ministerio y están recomendando utilizarlo para determinar el área bajo riego óptimo y por ende para determinar y obtener las áreas incrementales. Ojo, ¿sí? Pero el Abro me sirve como referencia básica, referencia para el diseño agronómico y para las modalidades de distribución, ¿sí? El Abro no te lo hace las modalidades de distribución, pero sí puedo usar las ventajas que hemos visto el día de ayer o antes de ayer, el de utilizar el módulo o su componente de caudal y calcular y hacer las transformaciones respectivas. Si no me puedo acordar en transformar litros segundo a metros cúbicos, utilizo el Abro y me transforma automáticamente. En tal sentido, colegas, el Abro es una herramienta de planificación, pero sí cuento con información del requerimiento de los cultivos, que también son referenciales, pero yo lo puedo utilizar. También tengo información de la oferta y la demanda en ciertas épocas, en ciertos momentos. Y también puedo hilar un poco más fino con la información del Abro y poder realmente programar un riego tecnificado. Nosotros por el momento estamos haciendo sistemas de riego tecnificado, pero no estamos haciendo un sistema de riego tecnificado automatizado. Sigue existiendo la intervención de la mano del hombre. Los sistemas de riego por aspersión automatizados son las que nos han ido enseñando o hemos ido aprendiendo desde nuestra formación a nivel de licenciatura en la facultad, todas estas fórmulas, pero se han ido adecuando a estas fórmulas para hacer un sistema automatizado. Pero una vez que ha ido introduciendo estos sistemas de riego por aspersión a nuestras comunidades, a nuestros departamentos, a nuestras áreas de riego, la situación no ha sido la misma. La topografía no es la misma, ¿sí? Y para lo cual hemos tenido que irnos adecuando y utilizando esa información, esas fórmulas, para poder plantear nuevas formas de incursionar e implementar un riego tecnificado en nuestras zonas o áreas de riego. En tal sentido, ahora vamos a proceder a utilizar información de los aspersores que yo puedo plantear. Existe una gama de aspersores, las cuales ustedes lo conocen, ¿sí? Y han debido consultar, y también han debido ya cotizarlos, y también han debido de utilizarlos tal vez en sus proyectos de riego o están en la etapa ya de implementarlos. Existe una gama de aspersores, colegas. Pero lo que me interesa es que estos aspersores, uno, al elaborar el proyecto de riego, sean accesibles al mercado. Es decir, que ese aspersor exista en el mercado nacional. Puede que sea importado, pero tiene que estar accesible al momento de implementar el sistema de riego. Les muestro acá diferentes aspersores. En base a estas características de estos aspersores, vamos a ir seleccionando y utilizando el que más nos pueda convenir. En este ejemplo vamos a utilizar el aspersor de impacto 4023 de 3/4 de pulgada, cuyas características son las siguientes. Tiene un radio de mojado de 15.5 metros. La presión de trabajo con la que trabaja es de 2.76 bares, equivalente a 27.6 metros de columna de agua, ya que un bar es igual a 10 metros de columna de agua. El caudal requerido o el caudal que me está ofertando este aspersor es de 2.339 litros por hora. Su material es de plástico, es la marca que se maneja, es la marca Henninger y su fabricación es americana. Bueno, debo de conocer yo sí o sí estas características de cada aspersor. Una vez teniendo esta información, ¿yo con qué datos empiezo a trabajar? Empiezo ya a hacer mi diseño para posteriormente hacer mi modalidad de distribución, aplicar la distribución con los siguientes parámetros. Tengo acá las especificaciones técnicas en esta tablita Excel que le he podido un poco ajustar, armar y también ser lo más explicativo para que puedan comprenderlo ustedes, en la cual introduzco los datos del caudal en litros por hora, que es 2.339. 2.339 el caudal. La presión
es de 2.76. En metros de columna de agua es multiplicado por 10, acá. Esto lo pueden multiplicar la presión en bares por 10 y obtengo 27.6 metros de columna de agua. Por el momento no estoy mencionando la presión, pero no lo vamos a utilizar, ya que este curso no es un diseño, no es el diseño hidráulico. Estamos hablando de las modalidades de distribución cuya base son el diseño agronómico. ¿Sí? Bien, vamos continuando con los requerimientos. Necesitamos determinar el diámetro del aspersor, porque me da el radio, y es la multiplicación de 15.5 por 2. 2 veces el radio es el equivalente al diámetro. Acá he colocado dos datos que muchas veces y generalmente se van confundiendo, colegas, en el momento de desarrollar el diseño. Ustedes dirán, ¿para qué tengo el radio o el diámetro del aspersor? Uno, para calcular el área que puede abastecer o abarcar ese aspersor, cuyas fórmulas están en función al radio o al diámetro. El área de la circunferencia es pi por r elevado al cuadrado, o puede ser también pi por diámetro dividido entre 2 elevado al cuadrado. Y tenemos el área del aspersor que va desarrollando. Pero este aspersor, colegas, el área que humedece este aspersor no es uniforme. A medida que va separándose el aspersor desde el vástago, va distribuyendo menor cantidad de agua. La pluviometría es menor. Pero a mayor proximidad al vástago, la humedad es uniforme. Para lo cual se recomienda hacer el respectivo solapamiento, traslape entre aspersores y tener una área óptima, a lo cual nosotros denominamos el área que humedece el aspersor, ¿sí? Que es igual a la distancia que existe entre aspersores y la distancia que existe entre líneas. Pero si yo voy a utilizar solamente, por así como en la práctica nosotros hemos visto, se han implementado muchos sistemas de riego también, de los cuales he sido parte, solamente se ha dotado de un aspersor al usuario. Pero ese aspersor ha hecho en 3 o 4 o 2 posiciones para poder llegar completamente su parcela. En tal sentido, yo no puedo, por más que le he dotado un solo aspersor al beneficiario, no puedo utilizar la superficie que está humedeciendo ese aspersor. Yo debo de utilizar esta relación que existe entre aspersor, la distancia de aspersores y la distancia entre laterales. Por más que sea un solo aspersor, estaría colocando un lateral con un aspersor y el otro lateral con otro aspersor, que sería la segunda posición. Y si existiera una tercera posición, como acá, tendría otro lateral con otro aspersor. Y tendría 3 aspersores o 3 laterales con un aspersor. Se comprendería en ese sentido. Para lo cual, la relación que yo utilizo es esta, no el área del aspersor, el área que humedece o de la circunferencia que desarrolla el aspersor. Ojo, colegas, tomar muy en cuenta. Se requiere utilizar y calcular el área del aspersor, el área que humedece de manera efectiva el aspersor, que es la multiplicación de la distancia entre aspersores por la distancia entre posiciones o laterales. Para lo cual es muy importante considerar estos factores de 0,6. Quiere decir que esto es un factor que reduce al diámetro total. Del 100%, yo debo de multiplicarlo por el 60% para garantizar una humedad efectiva en mi área de riego. Así también debo de multiplicar la distancia que existen entre líneas de aspersores, 0,6 por la distancia. Existen diferentes disposiciones donde la distancia entre aspersores puede ser igual a la distancia entre líneas de aspersión o puede ser diferente. Se puede tener marcos en cuadrado, en rectángulo o existen también marcos en triángulo.
es muy importante tener en cuenta y considerar estos aspectos. ¿Qué es lo que yo he hecho acá en el cálculo? Hemos multiplicado acá. ¿Qué hemos multiplicado? El diámetro del aspersor, el diámetro, estoy utilizando solamente el diámetro del aspersor, multiplicado por 0,6, por 0,6 y por la distancia entre laterales, que es también 30.1. Para lo cual he tenido, o me ha calculado, el área que está humedeciendo el aspersor. Una vez calculado el área que he obtenido del aspersor, el área que va a humedecer el aspersor, es muy importante calcular la pluviometría. La pluviometría. Si no determino la pluviometría, yo no voy a poder determinar el tiempo de riego, o el tiempo de riego que va a haber en la línea. Esta fórmula ya la hemos visto acá. El tiempo de riego es igual a la lámina bruta dividida entre la pluviometría. Estoy haciendo lo mismo. He determinado ahora la pluviometría. Pero ¿cómo determino la pluviometría del aspersor? En el diseño agronómico, que hemos visto que la pluviometría es igual al caudal que bote el aspersor sobre el área de humedecimiento efectiva del aspersor, ¿sí? Y he determinado en base a esa relación la intensidad. El caudal que bote el aspersor en litros por hora, o puede ser en litros por segundo, o puede ser también en metros cúbicos por hora, y en función de eso utilizamos la fórmula por 1000, o multiplicamos o no multiplicamos por 1000, y lo hemos dividido entre la eficiencia, entre la lámina bruta, ¿sí? Perdón, entre el área para la pluviometría. Estamos hablando de la pluviometría. El caudal sobre el área de humedecimiento, y he determinado la pluviometría, que es 7.17 milímetros hora. Ojo que generalmente las velocidades de infiltración en los suelos franco-arcillosos o francos oscilan entre 8 a 10 milímetros, ¿sí? Un parámetro general con la que podemos considerar, colegas, ¿sí? Como dato general, ya que la intensidad o la pluviometría del aspersor, ¿sí?, es menor a 8 y también a 10 sobre ese rango, entonces este aspersor por el momento es aceptable porque no voy a ocasionar encharcamiento, ni voy a ocasionar enfangamiento, ni escurrimiento superficial, porque es menor a la velocidad de infiltración. En tal sentido, una vez determinado la intensidad, he calculado el tiempo de riego en la línea, que es el tiempo de riego. Les mostré la fórmula, que es igual a la lámina bruta sobre la pluviometría. Lámina bruta 33.6 y la pluviometría es igual a 7.17, y obtengo el dato de 4.69 horas. Yo no puedo trabajar con este dato, siempre es recomendarlo, redondearlo, y estoy redondeando y estoy asumiendo que va a ser 5 horas. Como van a ser 5 horas, yo empiezo ya a calcular cuál va a ser el volumen que va a tener cada posición o cada aspersor. El volumen que va a tener el aspersor es el tiempo de 5 horas por el caudal multiplicado por 3.6. ¿Por qué por 3.6? Porque estoy transformando los litros segundo a metros cúbicos. Eso ya lo hemos explicado en detalle en las anteriores sesiones. Una vez determinado el volumen por aspersor, estoy calculando el volumen del aspersor que va a estar en una sola posición. Empiezo a determinar el número de aspersores. ¿Cómo determino el número de aspersores? Si ya tengo el volumen que requiere un aspersor y he calculado el volumen que le corresponde al usuario, es por eso que he determinado el volumen por usuario, ¿sí? Determino el número de aspersores que requiere ese usuario para gastar el agua que yo le he ofertado, que yo le he dividido, que yo le he fraccionado, o el volumen que le corresponde al usuario. Y para poder gastar esa agua, el usuario necesita 13.2 aspersores. Acá ya juega un criterio técnico. Podemos trabajar solamente con 13 aspersores o con 14 aspersores.
Eso ya es en función al detalle que vamos desarrollando, nosotros podemos plantear 13 o 14. Ojo que la separación de 0,60 puede reducir a 0,50. Entonces, para lo cual requiero más aspersores, ¿sí? En ese sentido, yo prefiero utilizar o siempre manejar un número mayor, que es 14 aspersores, para garantizar el área de humedecimiento. Ese es mi objetivo principal. Ya he determinado y he asumido que yo voy a utilizar 14 aspersores. Una vez utilizado o asumido 14 aspersores, debo saber cuántos aspersores van a estar en mi línea. Ojo que tenemos, ¿qué aspersores? Tenemos aspersores, perdón, ¿qué longitudes tenemos de tuberías? Generalmente las tuberías vienen para los aspersores de 50 metros de longitud. Y en esos 50 metros de longitud, ¿cuántos aspersores ingresarán? ¿Sí? ¿Cómo determino? El distanciamiento entre aspersores, que es igual a ¿qué? A 0,6, ¿sí? Por el diámetro. Esto es el distanciamiento que debe existir entre aspersores. Entonces, si el rollo tiene 50 metros, yo voy a dividir 50 metros entre esta distancia entre aspersores, óptima. Pero si puede ser de 100 metros, porque ojo que no estamos determinando todavía las longitudes o las dimensiones de las parcelas de cada agricultor, porque este riego se va a ir adoptando y adecuando a esas dimensiones de cada aspersor, la longitud y el ancho de sus parcelas. En tal sentido, yo estoy asumiendo una longitud de 50 metros y en 50 metros yo puedo introducir 2,7 aspersores, respetando el distanciamiento entre aspersores, respetando que exista el, el solapamiento entre aspersores. ¿Sí? Bien, lo que debo hacer ahora es redondear. Si son 2,7 aspersores, yo no voy a calcular 2,7, voy a redondear a 3 aspersores. Una vez determinado 3 aspersores por línea, ¿sí? Yo debo ver cuántas posiciones voy a poder realizar. Ojo, que si yo tengo presupuesto para implementar 13 aspersores, colegas, está excelente, hagámoslo con 3 aspersores y así lo dejamos con 3 aspersores o 14 aspersores y pare de contar. Ya no es necesario hacer las posiciones, ¿sí? Y se me hace más sencillo el cálculo. Pero generalmente en la realidad, colegas, no sucede así. Muchos usuarios no quieren comprarse aspersores por el costo que les puede a ellos afectar. En tal sentido, prefieren trabajar con 3, con 4, máximo con 5 aspersores. Pero también hay zonas o sectores que sí tienen un poco de presupuesto y pueden comprarse hasta 10 aspersores. Para ello está esta gama de aspersores en la cual ustedes deben de recomendar. Las que sí pueden aguantarles, ¿sí? Y otras que son chinitas también, que pueden utilizar lo que a partir de los 80, 90, 100 bolivianos existen en el mercado. En tal sentido, esto es ya criterio nuestro, colegas. Entonces, yo estoy asumiendo que vamos a hacer posiciones. Vamos a terminar de llegar 3 aspersores y luego vamos a llegar otra vuelta, con otros 3, voy a cambiar de posición y voy a cambiar de posición. Para tal sentido, para poder llegar los 14 aspersores, la superficie que yo tengo, ¿sí? Porque esto me alcanza para esa superficie, ¿sí? O para ese volumen, yo voy a poder determinar acá número de posiciones, que va a ser igual a la división del número de aspersores que yo he asumido sobre el número de aspersores que va a haber en la línea, que me va a dar a 4,6. Y como indiqué, no puedo yo quedarme con este dato, tengo que redondearlo. Entonces voy a tener 5 posiciones. ¿Cuál va a ser el tiempo de riego por usuario? El tiempo de riego que he asumido, ¿sí? Por el número de posiciones. Para lo cual yo tengo 25 horas para poder regar la superficie o para poder utilizar el volumen que yo dispongo. ¿Sí? Puede que algunos puedan variar y puedan ya hacer nuevas alternativas de distribución.
En su primer turno pueden utilizar una mitad del volumen y en el siguiente turno pueden utilizar la otra mitad o pueden fraccionarlo, ¿sí? O reducir este volumen en frecuencias. Nosotros estamos colocando en una frecuencia asumida de 8 días. Podemos reducir a 7 días, ¿sí? Bien, continuamos. Tengo ya el número de horas que voy a llegar, que va a llegar cada usuario. Cada usuario. Prosigo con calcular el caudal que se va a requerir en cada bloque, en cada línea. Estamos hablando solamente de la línea. En tal sentido, en esa línea yo requiero un caudal de 1.94 litros por segundo. Y en metros cúbicos es 30.1 metros cúbicos. Pero para poder garantizar la provisión de volumen, es necesario poder incorporar acá un factor que es la eficiencia de conducción. Porque yo voy a ir distribuyendo en diferentes ramales o en diferentes posiciones. Y en esas posiciones va a haber también pérdidas de carga, para lo cual, como referencia, se multiplica el caudal que he calculado para la posición por la eficiencia de conducción. Porque voy a seguir conduciendo un cierto volumen. Y efectivamente voy a trabajar con ¿cuánto? ¿Cuál es lo que requiero? 2.5 litros. Y en metros cúbicos va a ser a 100.84. En tal sentido, nosotros calculamos el caudal, es decir, nosotros contamos con el caudal que tenemos en el sistema, que son 15 litros. ¿O de dónde tengo este dato? Lo tengo del caudal del sistema. El sistema me está ofertando a mí 15 litros. Yo estoy trabajando con 15 litros. Y en base a ese caudal que me ofrece el sistema, debo determinar el número de bloques, el número de sectores, o también en la bibliografía lo maneja el ingeniero Paul Hoderman, el número de hilos, ¿sí? Pero yo prefiero manejarlo con el criterio de número de bloques, para tener un poco más de comprensión, porque voy a tener pequeñas zonas o áreas de riego, donde van a llegar de manera, donde se va a llegar de manera simultánea. Para lo cual, yo determino el número de bloques en función a ¿qué? Al caudal que yo tengo en el sistema, dividido entre el caudal que yo requiero en el lateral, en la posición. En tal sentido, yo tengo 7.3 bloques. Acá yo puedo trabajar con 7 o con 8 bloques para hacer la respectiva distribución, ¿sí? Es un criterio que yo puedo asumir. Puedo trabajar con 7, ¿sí? Bloques, o puedo trabajar con 8. Si trabajo con 8 bloques, voy a aumentar un bloque más, un hilo más, un sector más de riego, ¿sí? Entonces yo voy a trabajar con 7, porque todavía no está redondeado, no está sobrepasando los 7.5, 7.6 o 7.7. Yo mantengo 7. Entonces el número de bloques o el número de bloques que yo he asumido son 7. 7 zonas, 7 sectores. En base al número de zonas o sectores asumidos, yo debo de calcular las horas que me corresponden a cada ciclo, en el ciclo. Yo tengo una frecuencia de 8 días, ¿sí? Yo he determinado eso acá, yo le he asumido con 8 días. Y en base a ello determino el tiempo que requiero para todo el ciclo, ¿sí? 8 días por 24 horas. En total va a ser porque las 24 horas se va a regar. Son 192 horas. 8 días corresponde a 192 horas. ¿Cuántas personas van a poder llegar en cada sectorcito que estoy identificado, en cada bloque, en cada pequeña subzona o en cada pequeña, o en un hilo determinado? ¿Sí? Como lo denomina también el ingeniero Paul Hoderman.
divido el número de bloques, es decir, el número de usuarios que yo tengo sobre el número de bloques asumidos, ¿sí? Zonas asumidas. Y tengo acá 7.14 personas y utilizo 7. Es decir, que yo voy a tener 7 bloques y en cada bloque van a llegar simultáneamente al mismo tiempo 7 personas. Una vez determinado esta distribución, porque ahorita ya estoy determinando la distribución, lo que me falta solamente es esquematizar esta distribución que yo estoy identificando, ¿sí? Ojo que solamente estamos hablando de un solo flujo, es monoflujo, continua y monoflujo. Determino la superficie de riego por usuario. ¿Cómo determino? El número de aspersores sobre el área que tengo que va a mojar cada aspersor, ¿sí? Multiplicado. Cada usuario va a llegar 4.566 metros cuadrados. En hectáreas, eso lo podemos dividir entre 10.000. 0.45. Y en total, entonces, ¿qué superficie voy a poder llegar? La superficie por usuario multiplicado por el número de usuarios. Número de usuarios. En tal sentido, yo tengo 22.83 hectáreas, aproximadamente 23 hectáreas. ¿Cuántas hectáreas he calculado acá? 23 hectáreas. Es decir, que al seleccionar este aspersor, con las características que tiene este aspersor, he podido obtener casi 23 hectáreas, con un caudal de 15 litros por segundo. ¿Sí? Generalmente, colegas, como referencia, les recuerdo que un parámetro general se tiene de 1 litro equivalente a 1 hectárea. Pero 1 litro segundo diario, las 24 horas del día, los 365 días del año. Equivale a 1 hectárea. Acá tengo 15 litros. Puedo llegar 15 hectáreas. Pero eso es bajo condiciones donde las eficiencias son mínimas. Como estoy haciendo un riego por aspersión, estoy casi duplicando. Me falta un poco más todavía para duplicar. Pero en vez de llegar 15 hectáreas, estoy llegando casi 23 hectáreas. Casi 23 hectáreas. Una vez determinado esta superficie, nosotros debemos ver el área de riego por turno, donde hemos determinado estos parámetros. Y sigo haciendo seguimiento a todas estas características. Voy a determinar el área de riego por turno, que son 22 hectáreas. Es decir, que ese volumen me va a abastecer casi 23 hectáreas, 22.8, lo que he calculado el área total. El número de personas que van a llegar simultáneamente son casi 2, en función a las fórmulas. Estas son las fórmulas, colegas, que se ha distribuido o que se les ha proporcionado en el curso de diseño agronómico. ¿Sí? En tal sentido, estamos haciendo la comparación de la modalidad de distribución de esas fórmulas y la que tenemos en base a criterios de distribución con monoflujo. Esa es la relación que estamos utilizando. Acá tenemos el número de personas que llegan simultáneamente, 2 personas, ¿no? Hemos determinado 7 personas, y la frecuencia entre turnos que se dispara a 25 días. A 25 días. Vamos a mostrarles esas fórmulas respectivas. Tengo acá en diseño agronómico. Y hemos visto toda esta presentación. Y hemos llegado a estas fórmulas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Los que han pasado, todos los que, porque en su mayoría han pasado lo que es diseño agronómico. Tengo tiempo de riego, el área de riego por turno, que he determinado acá, ¿sí? El número de usuarios que van a llegar simultáneamente y la frecuencia de riego por turnos. Estas 3 fórmulas las he aplicado y están
acá. Están acá. El área de llegó por turno, el número de personas que van a llegar simultáneamente y la frecuencia por turnos. El área de llegó por turno es la misma que hemos determinado nosotros. El número de personas que llegan es 2, son 2. ¿Sí? Aquí está calculando solamente 2 personas. Y la frecuencia de turnos es cada 25 días. ¿No? Es por eso que quiero mostrarles esta comparación de estos datos sobre lo que hemos desarrollado más acá, aplicando esta modalidad de distribución por bloques. En tal sentido, una vez determinado, colegas, estos datos, estos parámetros, que son para mí muy importantes, procedo a realizar la distribución. Hago mi esquema o mi plantilla de distribución. ¿Qué es lo que tengo? Tengo una sola comunidad, ¿sí, colegas? Una sola comunidad. El flujo es continuo, es monoflujo, pero he determinado 7 zonas que se va, o 7 sectores, 7 bloques donde yo voy a hacer el riego. Tengo acá las posiciones, colegas. ¿Cuántas posiciones tiene que ser cada usuario? 5 posiciones. Termina de llegar 5 horas, cambia de posición. Termina de llegar 5 horas, cambia de posición. ¿Qué facilidad le da acá de instalar el sistema de riego, que le va a durar una media hora, instalar los 3 aspersores y volver después de 4 horas? Y en esas 4 horas va a poder estar realizando sus otras actividades. Termina, vuelve, traslada, instala y otra vuelta, vuelve de 4 horas o 4 horas y media. Esa es una de las ventajas. Sin embargo, con el riego por inundación, una de las desventajas es que el agricultor está al lado del agua, tiene que conducir el agua, tiene que distribuir el agua, ¿sí? En tal sentido, en esta distribución, en esta modalidad de distribución de monoflujo, nosotros hemos asumido 7 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 bloques. Cada bloque corresponde a una zona, un sector. Cada usuario tiene que hacer 5 posiciones. Es decir, tenemos también, respectivamente, en cada bloque que se vaya llegando, se va a llegar 5 posiciones. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, posición 5, posición 5. ¿Sí? Y cada posición tiene una duración de aproximadamente 5 horas. ¿Sí? Aproximadamente 5 horas. Todo esto me está indicando el aspersor que he seleccionado. Este aspersor. Si seleccionamos otro aspersor, por ejemplo, el aspersor, el famoso pollerita, ¿sí? El wobbler, que está acá, este aspersor de 3/4, tiene un radio de mojado de 7.5 metros y un caudal de 1224. Es menor. Por ende, no voy a poder, voy a necesitar más aspersores wobbler también. Y puede que no alcance a llegar casi las 23 hectáreas. Pero todo este análisis y esta comparación, tenemos acá la mini pollerita, ¿sí? Que es esta. Podemos utilizar cualquiera de estas y hacer la prueba o el ensayo. En tal sentido, yo puedo colocarme acá los 5 o 6 o 7 aspersores y hacer correr con esos datos todo lo que tengo acá. Y ver cuál me conviene. 1, la factibilidad económica. 8, la factibilidad técnica, que es el cambio de posiciones, los cuales me van a permitir seleccionar cuál es el más adecuado y el más óptimo. Pero en este ejemplo, colegas, estamos viendo las modalidades de distribución, pero como requisito también es lo que estamos viendo. Es decir, ustedes tienen que hacer ese análisis. Volvemos a la modalidad de distribución en la que les dije que hemos identificado 7 zonas, 7 bloques, 7 hilos, 7 sectores acá. Acá, para que se me comprenda un poco mejor, lo voy a hacer un poco más ilustrativo. Esta es mi red principal. En base a los análisis y a los cálculos, se me recomienda poder utilizar en 7 sectores el agua, en 7 sectores. Y no así que llegue primero el que está arriba, termina de llegar, recién le toque el agua al otro,
porque yo ya he determinado qué volumen le corresponde a cada usuario. Y en la obra de toma solamente voy a alargar el agua que le corresponde a ese usuario porque él va a regar. Y no es factible. En tal sentido, acá me está indicando esto. Vamos a insertar acá. Que debo de trabajar en 7 sectores. Puede ser acá un sector sobre el área de riego total. ¿Sí? Vamos a copiar este sector. Acá puede ser otro sector. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá colocamos 7. En tal sentido, para estos 7 sectores, yo necesito también sus ramales secundarios. Estoy esquematizando, colegas, para que se entienda un poco mejor. Aquí ya está. Aquí, para que llegue acá, voy a tener un ramal. Para que llegue este otro sector, necesitamos otro ramal. Y para este otro sector necesitamos otro ramal. Ok. Tenemos la red principal. Y en la red principal existe un hidrante. Tenemos 3, 4, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrantes y 8 sectores. Es lo que estoy acá identificando, los 8 bloques. En este sector puedo tener acá, ¿cuántos beneficiarios son, colegas? ¿Cuántos beneficiarios hemos identificado? 50 beneficiarios. Acá pueden beneficiarse 10, acá 4, 5, acá otros 10 y así respectivamente para llegar a los 50. ¿Sí? Y yo voy a hacer, como es monoflujo, va a llegar acá una persona, acá otra 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 persona y acá otra persona, de manera simultánea. Y eso lo he reflejado en este esquema de distribución. Tengo los 7 bloques y lo que me dice que en cada bloque pueden llegar simultáneamente 7 personas. ¿Sí? 7 personas. Es lo que me está indicando acá. Bien, hagamos la distribución. Tengo 5 posiciones y va a empezar a llegar en este bloque simultáneamente 1. En el otro bloque, otro. En el tercer bloque, otro. En el cuarto bloque, otro. En el quinto bloque, otro. Y esos son los días que le va a tocar llegar. En el sexto bloque, esta es su distribución. En el séptimo bloque, esta es la distribución. ¿Sí? En tal sentido, yo tengo que beneficiar a 50 usuarios, a 50 regantes. Para beneficiar a los 50 regantes, lo estoy distribuyendo en 7 sectores y se va a llegar en una frecuencia de riego de 8 días. El primer día, lunes, va a empezar a regar en el bloque 1 una persona sus 5 posiciones. Va a terminar de llegar en la primera posición, va a pasar a la segunda posición, va a pasar a la tercera posición, a la cuarta y a la quinta. Pero simultáneamente, en el bloque 2 también va a estar llegando otra persona. Así también en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta y en la séptima. Van a estar llegando 7 personas en estos 7 bloques. En estos 7 bloques. En este bloque, una persona. En este bloque, otra. Aquí otra. Aquí otra. 7. Eso va a ocurrir el día lunes. El día martes van a llegar de la misma manera las 7 personas. El día miércoles
de igual manera, pero en el sexto bloque no va a llegar una persona, ¿sí? Porque puede que sean menores. En el séptimo día, pero en el día jueves, igual se va a llegar 7 personas. El día viernes van a llegar en el bloque 3, en el bloque 4, en el bloque 6. El día sábado van a llegar en el bloque 1, 2, en el bloque 3, en el 4, en el 5, en el 6, en el 7. El domingo en el bloque 1, en el bloque 2, en el bloque 3, en el bloque 5, en el bloque 6 y en el bloque 7. Y el día lunes en todos los bloques. Al siguiente lunes que llegue en todos los bloques. Una vez que termine este ciclo, nuevamente empezamos con los 8 días. Sí, así respectivamente, 8 días, 8 días, 8 días, 8 días. Debemos de tener cuidado en que debemos nosotros de beneficiar a los 50 llegantes. ¿Cuántos llegantes son? 50. Acá están llegando el día lunes 7, el día martes simultáneamente 7, el día miércoles 6, el día jueves 7, el día viernes 3 personas, o puede ser también 7 o 6, es depende de cómo yo lo vaya planteando, pero yo honestamente lo estoy planteando bajo mi criterio acá. Ustedes pueden tener otra lógica, otro criterio, otra interpretación y lo distribuyen de diferente manera, pero tienen que cumplir la condición de que tienen que llegar las 50 personas en los 8 días de frecuencia de riego. Entonces acá tenemos 50 personas y también en la semana tengo las 50 personas. Acá han llegado 7, acá han llegado 7, acá han llegado 7. En esta frecuencia 8 días han llegado 8. En el hilo 5, en la zona 5, en el bloque 5, han llegado 7, 7, 7. ¿Sí? En el bloque que han llegado más es en el bloque 8. ¿Sí? En el bloque 4, donde han llegado 8 personas. Es decir, aquí todos los días de la frecuencia de llegó han llegado. No ha habido un día de descanso. Es decir, no es descanso, sino ha habido bastante requerimiento acá. Yo lo distribuyo de esa manera. O puedo variarlo. Puedo variarlo. Todo depende en base al criterio que lo planteemos nosotros. Reitero, debe de cumplir la regla de que se tienen que abastecer a todos, ¿sí? A todos. 50 usuarios, 50 usuarios. Son 100 usuarios, 100 usuarios. 200, 200. Bien, colegas, hasta acá, he ido explicando de manera muy pausada y muy detallada de la manera de distribución de la modalidad continua y monoflujo. El agua está corriendo constantemente por todas las tuberías, por todas las tuberías. Todas las tuberías tienen agua, todas. No hay ninguna que esté vacía. Porque en este sector están llegando uno, en este otro tramo está llegando otro, en este otro acá, acá, acá y acá. Es muy importante apoyarse con los esquemas. Yo lo utilizo de esta manera o puede ser de otra manera que ustedes lo puedan utilizar, pero para que puedan entender, los estoy detallando, explicando en este sentido. Ahora pasemos a la modalidad continua y multiflujo. Es decir, que ya yo voy a dividir y fraccionar el caudal en dos zonas. El criterio, colegas, de distribución acá es el mismo y similar para todos. Porque estamos trabajando no con derechos de agua, sino estamos trabajando con los derechos que nosotros ya les hemos dado, nosotros hemos planteado, nosotros hemos hecho la división respectiva. ¿Y qué es lo que va a incorporarse acá? En los demás modalidades de distribución. En vez de bloques se va a incorporar otra celda que va a ser zona, porque aquí, o sector, porque aquí hemos dividido en dos zonas, zona 1 y zona 2.
En la zona 1 están llegando 20, en la zona 2 40, y sus volúmenes son estas. Yo puedo hacerlo por separado para cada zona o aglutinarlo en uno solo y tener toda mi distribución continua y multiflujo. Es decir, que el agua, colegas, está corriendo simultáneamente en ambos lados. En ambos lados. Pareciera que fuera similar a esta, ¿sí? Acá está corriendo el agua también por todos los sectores y en algunos puntos que se ha ido dividiendo, pero estamos utilizando todo el volumen, todo el volumen. Esto es solamente para un sistema de riego, ¿sí? Ojo que es para un sistema de riego. Pero sin embargo, esto es ya para dos sistemas de riego. Dos unidades autónomas de riego. Una sola fuente y dos zonas, dos comunidades, dos sistemas. O puede ser un solo sistema para dos comunidades. Y en la cual la comunidad o la zona 1 dentro del sistema tienen estas características. Muy bien. Procedemos ahora a hacer el análisis del diseño agronómico. En este diseño agronómico, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver estas características. El requerimiento máximo de los cultivos, la frecuencia, la eficiencia de aplicación, la lámina neta, la lámina bruta y todo lo que hemos ido calculando y determinando. El subyego acá puedo variarlo. Puede ser 0,85, puede ser 0,7. Ahora la eficiencia de aplicación he mantenido acá 0,8, puedo mantenerlo con 0,8. Una vez identificados los parámetros, debo proceder a seleccionar el tipo de aspersor. ¿Cuántos usuarios son acá? Acá son 60 usuarios. Sí, son 60 usuarios. Entonces vamos a trabajar para 60 usuarios. Iniciamos identificando las características técnicas, las especificaciones técnicas del aspersor. Estoy seleccionando este aspersor RC 160 3/4. Sí, de giro completo. O puedo seleccionar otro tipo de aspersor. Podemos hacer la prueba con el pollerita o la mini pollerita. Tenemos este wobbler, o este mini wobbler, que es la mini pollerita, que su radio de mojado es 5.5, y el caudal que tiene es de 250 litros por hora. O este otro wobbler de 3/4. Utilicemos este aspersor Smont Drive, ¿sí? Y vamos a utilizar sus características, ¿les parece? Vamos a introducir estos datos. Lo suprimimos esto e introducimos este aspersor. Muy bien. ¿Qué es lo que me dice acá? Introducimos datos. ¿Qué requiero? El caudal. El caudal me dice que es a 418 litros por hora. 418. ¿Qué más me dice? Me dice la presión es 2.7 bares. 2.07 bares. Me dice que el radio de mojado es 10.3 metros. 10.3 metros. ¿Sí? Y va cambiando mis datos automáticamente. Que marca la marca que está ahí especificado y la fabricación. No quiero hacer propaganda para esas marcas, pero vamos a utilizar este tipo de aspersor. Muy bien. Tenemos ya las características. Tengo el área óptima que se va a humedecer. La pluviometría, que es de 2.7. Ojo que estamos hablando de 2.7 milímetros. Es menor a la anterior. Determinamos el tiempo de riego, que va a ser igual a la división, ¿sí?, de la lámina bruta sobre la intensidad. 27.96 horas. A menor velocidad o a menor tiempo, a la menor intensidad de la pluviometría, es mayor las horas que se van a regar. Es decir, que el agua está entrando con más calmita. Puede que este suelo sea muy arcilloso, ¿sí? Muy arcilloso. Y necesito que el agua ingrese con mucha calma, con mucha calma.
En tal sentido, puedo seleccionar este aspersor por esas características. Ojo que los aspersores yo los selecciono en función de las características edáficas, topográficas, climáticas del área de riego que donde yo voy a implementar mi proyecto. Acá me dice 27.96. Voy a redondear ¿a cuánto? A 28 horas. El número de aspersores que están acá, que requiero son 26.9, 27 aspersores que yo voy a requerir. ¿Cuántos aspersores en cada línea? Hago el cálculo, el diámetro, ¿sí? Aquí me recomienda que puedo tener en la línea de 50 metros, aquí son 100 metros, podemos tirar los 50 metros o 100 metros, mantengamos 100 metros, acá, 100 metros, me pide usar 8 aspersores. Entonces utilizo 8 aspersores en la línea. ¿Cuántas posiciones voy a tener? 3.3 posiciones. Yo me voy a quedar con 3 posiciones. El tiempo de riego que va a tener cada usuario son 84 horas. ¿Sí? 84 horas. El tiempo de riego por posición en la línea son 28 horas. Es decir, que un productor va a estar regando con este aspersor todo el día. ¿Sí? Todo el día y parte del día siguiente. Un día y 4 horas. Es lo que me está indicando. Y en función de las posiciones, yo voy a llegar por esa posición 84 horas. ¿Recomendable o no recomendable? ¿Sí? Desde mi punto de vista no es muy recomendable porque es mucho tiempo de riego. Mucho tiempo de riego. Entonces, al analizar estos parámetros, puedo utilizar otro aspersor que tenga otras características, porque el tiempo se me está excediendo, es mucho, muchísimo. Entonces, elijamos otro aspersor, colegas. Otro aspersor yo voy a seleccionar. Suprimo este aspersor y busco otro que tenga un poco de mayor caudal, porque este caudal es 4.18. El wobbler tiene 618, no me conviene mucho. Este otro tiene 250, es mucho menor. Este que ya hemos utilizado es de 2000, que está un poco mayor. El de 3/4 wobbler de 1224 puede utilizar esto. O esto, ¿sí? El aspersor RC que tiene 1609. Utilicemos este aspersor para hacer la prueba. Vamos acá y seleccionamos. Bien, colocamos los datos. Radio caudal me dice acá que es 1609. 1609 litros. La presión en bares, 3.5 bares. El radio de mojado, 15.1. Y tengo estos datos. He subido un poco la intensidad, la pluviometría del aspersor. Bueno, empezamos a hacer los cálculos. 15.6 horas. Aquí va a ser 16 horas. Ha reducido. Ya no va a ser mucho. El volumen, el número de aspersores, que es 12. Quedo con 12 aspersores. El número de aspersores en la posición, hemos quedado acá, que va a ser la línea de 100, ¿sí? Son 5.5 aspersores, ya, vamos a hacer 6 aspersores, para garantizar también el solape o el traslape. El número de posiciones me indica que van a ser más bien solamente 2 posiciones. El número de posiciones que voy a asumir van a ser solamente 2 también, porque es un dato entero. El tiempo que voy a llegar son 32 horas, pero solamente voy a hacer 2 posiciones. Voy a ir, voy a dejarlo, va a estar llegando por un lapso de casi 16 horas, voy a volver después de 17 horas, voy a ir a la chacra, voy a hacer otras labores, voy a llevar mi ganado, es decir que ya tengo un poquito más de tiempo. ¿Sí? Entonces acá el tiempo por usuario son 32 horas y el tiempo que voy a asumir son también 32 horas. Bien. Bueno, un poco, algo es reducido. ¿Qué es lo que me queda hacer? El cálculo del caudal que existe en el bloque, el número de
Voy a multiplicar por la eficiencia de conducción, que es 2.98. El caudal en el sistema, que es 25 litros. Sí, 25 litros. El número de bloques, sectores, que voy a poder utilizar al mismo tiempo son 8.4. Aquí lo puedo colocar en 8. O puedo colocar 9 bloques. Ese es en base al criterio que yo pueda plantear. ¿Sí? Porque me puede sobrar algunos sectores, a la cual yo puedo tal vez destinarlo a otros usos. ¿Sí? O puedo directamente alquilar o para la asociación de regantes comercializar esos turnos que no van a estar o que van a estar por demás. Eso mucho depende de la estrategia que yo plantee. En tal sentido, voy a colocar acá, para este ejemplo, 9, ¿sí? 9 bloques. Entonces tengo 9 zonas. La frecuencia que hemos indicado es cada 12 días, ¿sí? Acá es cada 12 días. Pero lo voy a relacionar, que es igual que está ahí. El número de horas que va a ser, son 288 horas por ciclo, es lo que voy a agregar. El número de personas que van a llegar son 6.67, 7 personas que van a llegar por bloque. 9 bloques, 7 personas. La superficie de riego que tengo, sí, es de 3.904. La superficie de riego total, que son 23.64 hectáreas. ¿Cuántos tenía planeado llegar? 24.7 hectáreas, pero estoy llegando 23.64. Bueno, está aproximado, está bien, está bien. El área de riego por turno, son datos, como les explicaba, de las otras fórmulas para hacer comparación. Y empiezo a desarrollar la distribución. Tengo comunidad 1 y 2 comunidades. ¿Cuántos bloques tengo? 2 bloques. Ocho bloques. ¿Sí? Vamos a usar el mismo criterio. Acá estamos utilizando el mismo criterio. Número de posiciones. Aquí, posiciones. La posición. Y tenemos solamente 2 posiciones. ¿Cuántos días? 12 días. Entonces empezamos desde el día lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y vamos enumerando. 1, 2, 3, respectivamente, que son los días. 12 días. Bien. ¿Cuántos bloques hemos identificado? 2 bloques. ¿Pero cuántas posiciones? 2 posiciones. Una posición, 2 posiciones. Tenemos ahí las posiciones. ¿Cuántos bloques son? 9 bloques. Entonces voy a repetir 9 veces esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Iniciamos con los bloques. Bloque 1, voy a combinar esta celda. Bloque 1. Bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, bloque 6, bloque 7, bloque 8, bloque 9. Me pasé. Ya. Bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5, bloque 6, bloque 7, bloque 8, bloque 9. Muy bien. Sí, me pasé acá. 9 bloques. Tengo acá 2 zonas o 2 comunidades. ¿Sí? En la zona 1 tengo 20 usuarios. En la zona 2, en la comunidad 2, tengo 40 usuarios. Estoy distribuyendo para las 2 comunidades. ¿Sí? Que es continua y multiflujo. A ambos sectores va a ir de manera continua. Es por eso que estoy respetando el mismo esquema. Tengo 9 zonas. ¿En qué comunidad va a haber más zonas o más bloques, más hilos? En la comunidad 2, donde tiene 40 usuarios. Entonces voy a esquematizar acá los
bloques, los hilos, las subzonas, los sectorcitos, así, ¿no? Para que se pueda comprender un poco mejor, colegas, porque muchas veces no lo damos ese criterio ilustrativo de podernos imaginar cómo son los bloques o los hilos. Entonces, acá vamos a tener un bloque, ¿sí? Lo vamos a decir mira, un poco ilustrativa, dos bloques, tres bloques, cuatro bloques y cinco bloques en, en esta comunidad. El otro bloque va a tener solamente cuatro bloques, o puede tener tres bloques, porque solamente son tres comunidades. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Sí? 9. Es decir, que acá se va a dividir el caudal y voy a tener acá 9 bloques, perdón, 6 bloques y aquí 3 bloques. Comunidad 1, 6 y comunidad 2, 3. Pero lo voy a hacer en uno solo porque es multiflujo y continuo. En tal sentido, aquí dijimos, 6 bloques van a ser la comunidad 1 y 3 bloques van a ser la comunidad 2. Es muy importante que lo hagan siempre con este detalle, sus esquemas de distribución, sus modalidades de distribución en base a estos criterios. Pueden volcarlo, los días colocarlo en sentido vertical y los bloques y las posiciones en sentido horizontal. De eso no tenemos ningún problema. Ojo que aquí estamos entrando ya a distribuir las posiciones. Bien, planteémonos acá cuánto tiene que ser el número de personas que van a llegar por bloque. Hemos indicado que van a llegar 7 personas. 7 personas. Entonces acá tienen que llegar 7 personas en total en cada bloque. Vamos a distribuirlo en cada zona, en cada bloque, por posición. Y tengo hasta ahí 7. Hacemos la sumatoria que tiene que darme 7. Bien. Creo que me presten mucha atención, colegas, por favor. Estamos haciendo similar a esta distribución, pero ojo que tenemos dos comunidades, ¿sí? Dos comunidades, y es continuo, el caudal siendo continuo, lo he dividido en dos, y es multiflujo. Entonces acá tiene que ser 7. Tiene que sumarme 7. Porque estamos indicando que en los bloques se va a llegar de manera simultánea 7 personas. Tengo 9 bloques. Es lo que hemos quedado. Esos cálculos hemos desarrollado. Y tengo que llegar, o tienen que completar en total, ¿cuántas personas? 60 personas. 60 personas. Entonces voy a copiar esta fórmula hasta más allá. Hasta el día viernes. Acá sábado nos elimina. Voy distribuyendo en los demás días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Todas 7, puede ser correcto, pero me tiene que dar una sumatoria total. Acá de cuánto? De ¿cuántos beneficiarios son? 60 beneficiarios. Pero yo he indicado que voy a tener 7 personas acá, ¿sí? 9 bloques.
Voy distribuyendo. De manera vertical tiene que darme 60 personas y de manera horizontal tiene que darme también 60 personas. ¿Sí? 60 personas. Estoy distribuyendo en 9 zonas o en 9 bloques. Y acá también tiene que hacer una sumatoria de 70. Entonces hago la fórmula y quiero jalar desde acá. Tiene que darme hasta acá 70. Y acá la fórmula tiene que sumarme desde acá, desde el día lunes, hasta el día 12. Día 1 al día 12. Y esta misma tiene que jalarme. ¿Sí? Entonces voy distribuyendo. 7 días, acá tengo que llegar yo a la sumatoria de voy restando en los respectivos días para llegar a 60. Les aconsejo que hagan eso, llenenlo primero todo para posteriormente hacer después un análisis, pero tengo que aproximarme a 60 personas. Y van a haber sectores o bloques donde voy a tener oportunidad para poder incrementar más usuarios. Muy bien, ya he llegado a 60. 60 horizontal, 60 vertical. Estamos haciendo que 7 personas aproximadamente lleguen en cada bloque. ¿Sí? 7. Lunes están llegando 7, el último día. Y lo vamos ya dando el formato respectivo. Tenemos acá los días. Podemos aumentarle el número. Las posiciones y los bloques. Esto ya es más forma ilustrativa. ¿Cuál es la regla principal de que debe sumarme el número de beneficiarios en ambos ejes, tanto de manera vertical y tanto de manera horizontal? Tengo dos comunidades. Esa es mi distribución. El día lunes van a llegar en los 9 bloques que he habilitado 5 personas. El día martes van a llegar 5 personas. El día miércoles van a llegar 5 personas. El día jueves 5 personas. El día viernes 6 personas. El día sábado 6 personas. El día domingo 4 personas. El día lunes 4 personas. El día miércoles 4 personas. El día miércoles 4 personas. Jueves 5 y viernes 7 personas. Esa es la distribución que yo estoy planteando. Termina de llegar la primera posición, pasa a la segunda posición. Termina de llegar la primera posición, pasa a la segunda posición. En la parte inicial, lo estamos colocando todos los días, que en el bloque 1 es donde van a llegar todos los días. En el bloque 2 se va a llegar el día miércoles, el día viernes, el día sábado y el día viernes. En el bloque 3 van a llegar lunes y martes, el día jueves, el día viernes, el día domingo, martes, jueves y viernes. En el bloque
4, no está llegando nadie, entonces decir que estaría por demás, pero entonces voy a sumar acá, debo incorporar un turno más acá. Acá son 7, voy a reducir vamos a ir distribuyendo acá. 1, no puedo dejar un bloque vacío. O caso contrario, yo me quedo o asumo solamente acá con 8 bloques. Nosotros indicamos 9 bloques. Solamente me quedo con 8 bloques, ¿sí? Miren que en la distribución hay días o hay bloques donde están vacías, ¿sí? Entonces yo lo redondeo solamente a 8 bloques y nada más. Me quedo con 8 bloques. En tal sentido, solamente reduzco un bloque. Acá vamos a distribuir de la siguiente manera. 4 bloques, 5 bloques van a estar en la comunidad 1, y 3 bloques van a estar en la comunidad 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 bloques en la comunidad 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos bloques hemos calculado? Perdón, 8 bloques. 8. Y eliminamos todo este bloque. Bien, y me quedo con eso. Tiene que ser la sumatoria 60. Solamente tengo 48. Entonces voy aumentando ya a los bloques donde no tengo yo turnos. 56, ¿qué bloque no tengo turno acá? Acá, 58, 59. 60. Sí hemos llegado a 60. Bien. Puede ser un criterio que yo estoy optando de manera aleatoria y rápida, colegas, porque por el momento no estamos haciendo el análisis respectivo, pero con más calma, ustedes vuelvan a hacer la estrategia y plantearlo cómo puede ser. Siempre hay que ser de manera frágil y alternativa con la gente en la cual nosotros estamos planteando esa distribución, porque ojo, que esto nosotros lo vamos a defender y lo vamos a explicar a los beneficiarios. Ellos dirán, no, no estoy de acuerdo, ingeniero, su planteamiento, yo no voy a poder o no se va a poder hacer esto. En este sector solamente somos tantas personas y vamos a llegar solamente tantas personas. Entonces ahí va a ir disminuyendo la cantidad de los bloques. Pareciera un poco moroso, pero es acá la parte más delicada donde yo planteo mi esquema y mi modalidad de distribución. No solamente, colegas, es el número, ¿sí? Hasta ahí listo, no, tengo que mostrarlo en los turnos que acá estoy haciendo, las frecuencias de riegos, que son 12 días, de lunes a viernes. Ahora acá son los horarios, 2 posiciones, ¿sí? Los horarios.